Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 2 de julio del 2022, titulado El crisol del pastor. El versículo para memorizarlo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 23, versículo 3, que dice lo siguiente: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta lección está basada en los libros de Salmos capítulo 23, Romanos capítulo 12, versículo 18 al 21. Introducción. Este trimestre estamos iniciando un viaje largo pero importantísimo. Un viaje al significado del sufrimiento, el mar y la muerte. Si el sufrimiento puede estudiarse como un fenómeno separado de la existencia humana, se puede estudiar desde una perspectiva científica o psicológica en términos de percepción, afecto y consecuencias. Sin embargo, el enfoque bíblico sobre el sufrimiento es mucho más profundo. La Biblia explica el origen del sufrimiento, un origen que exonera a Dios de cualquier responsabilidad por la existencia del pecado. La Biblia también muestra cómo Dios utiliza el sufrimiento como un marco transformador para nuestro enriquecimiento, victoria y vida eterna, sin imaginarnos la vida como un viaje. El Salmo 23 es uno de los mejores lugares para comenzar porque habla de una senda. Esta senda nos lleva a los altibajos de nuestra vida. Más aún, hay alguien que nos guía por esa senda. Ese alguien es más que un guía. Es un pastor bondadoso y cariñoso. Las preguntas más importantes para nuestro viaje, para nuestro altibajo son: ¿conocemos al pastor? ¿Confiamos en él pese a todo, sin importar dónde decida llevarnos? Temática de la lección. La lección de esta semana destaca tres principios fundamentales. Es muy importante entender que nuestra vida es un viaje que da diferentes vueltas. También es fundamental recordar que este camino no serpentea en forma desordenada. Por casualidad, Dios es nuestro guía y pastor, y quizá permita que atravesemos los valles del sufrimiento y la muerte, y hasta podría guiarnos activamente en medio de ellos. No hay forma de sobrevivir al crisol de los avatares de la vida si no confiamos en que nuestro pastor nos guiará cuando los atravesemos. Comentario. Las dos sendas. Una representación bíblica de la vida es una senda en medio de un paisaje. Esta senda sigue una trayectoria desde el nacimiento hasta la muerte. No hay una, sino dos sendas. La primera es la buena senda, la senda de la justicia o rectitud, que conduce a la prosperidad y a la vida, porque Dios mismo allana el camino. Proverbio capítulo 2 versículo 8, Isaías 26, 7. La palabra divina, que sirve como lámpara para sus pies cuando la vida es oscura, Salmo 119, 105, guía a quienes andan por la senda buena o recta. Con el tiempo, la senda se vuelve progresivamente más brillante, como el mediodía, Proverbio 4:18. Quienes están en esta senda también reconocen a Dios en todos los aspectos de la vida, Proverbio 3:5 al 6. Aunque este camino conduce a la vida, es angosto y pocos lo recorren, Mateo 7:14. La segunda senda es la senda mala o pecaminosa. Este es el camino ancho que conduce a la iniquidad, a la existencia superficial y a la muerte. Salmo 1, 4 y 5, Proverbios 14, 12 y Mateo 7, 13. Los caminos de nuestra vida son visibles para Dios. Él los examina, Proverbios 5, 21, y nos advierte: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Proverbios 4:14. Si alguien está en la senda equivocada y pecaminosa, Dios lo llama a cambiarse al buen camino. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ezequiel 33:11. De este breve estudio bíblico surgen dos conclusiones. 1. Si el final de cada una de las dos sendas está establecido,
La senda de justicia conduce a la vida y la senda de iniquidad conduce a la muerte, pero es nuestra la decisión de estar en una senda u otra. Si decidimos permanecer en la senda de justicia, Dios promete que ésta nos conducirá a la vida. Si la senda de justicia puede ser angosta, quizá nos lleve a través de montañas o valles oscuros, que pueden requerir luz, comida, perseverancia, paciencia o fuerza adicionales. Pero la senda de justicia terminará con luz, felicidad y vida. Mediante el profeta Isaías, Dios promete a quienes confían en Él que su senda se convertirá en una calzada fácil de transitar, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. La religión como camino. Al igual que otras cosmovisiones orientales, la Biblia describe el concepto de religión como un camino o un viaje. Caminó Enoc con Dios 300 años. Génesis 5:22. El profeta Miqueas describe una época en la que mucha gente de todo el mundo dirá: venid y subamos al monte de Jehová. Nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas capítulo 4 versículos 2 y 5. Dios llama a su pueblo a andar fielmente ante él. Primera de Reyes 3:14, 9:4. Proverbios 10:9 y Zacarías capítulo 3 versículo 7. Y cuando se desvían del camino, Dios los llama de regreso. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En un principio, el cristianismo incipiente se llamó el camino. Hechos capítulo 9 versículo 2, Hechos 19:9, 23, 22 y 4, Hechos 24:14 y Hechos 22. O el camino de salvación, Hechos 16:17. Apolos fue instruido en el camino del Señor y recibió aún más enseñanzas mientras anduvo en él. Hechos capítulo 18, 25 y 26. El apóstol Pablo también asocia la religión con andar y les insiste a los cristianos: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. El apóstol Juan nos exhorta a andar en los mandamientos de Dios y en su amor. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 6. Jesús declaró sobre sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La combinación de camino, verdad y vida constituyen tres pilares principales de la religión cristiana. Ahora bien, quizá nos preguntemos: ¿es importante la religión cristiana? ¿Continúa siendo relevante hoy? Es cierto que la historia del cristianismo está plagada de apostasía, abusos, engaños y corrupción. Muchas veces el cristianismo tomó derroteros distintos de la senda de Cristo, pero esto no significa que no haya que seguir una senda de justicia. Jesús continúa siendo el camino y nos promete que su camino es la verdad y que nos llevará a la vida eterna. Jesús no es solo el camino, también es el buen pastor. Juan 10:11. Como dice de sí mismo. ¿Qué significa esto? Jesús explica: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10 versículo 14. Incluso las de otros rediles. Juan 10:16. Hay más. Jesús como el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Juan 10:11 y Juan 10:15. Y les dará vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Juan 10:28. Entonces, seguir a Cristo es un camino. La senda de justicia es el único camino seguro hacia la vida. Hechos 4:12. Aunque sea angosto, aunque tenga encrucijadas, es el único camino hacia la vida y el mejor. Nuestro pastor nos llevará allí. El concepto occidental de la palabra religión proviene del latín re,
de nuevo, ligare, conectar, atar, atar de nuevo, reconectar. Si bien surgió en el entorno cristiano occidental, este término también tiene sentido desde la perspectiva bíblica y puede conectarse con la visión bíblica de la religión como una senda y un viaje. Cuando la humanidad tomó la senda de la perdición, perdió la conexión con Dios. La religión en ese proceso mediante el cual los seres humanos y Dios se vuelven a conectar. Pero, ¿cómo nos volvemos a conectar con Dios? Si la religión es una senda y un viaje, no es fenómeno temporal, ahistórico, como es las religiones mitológicas o filosóficas paganas. En el concepto bíblico, la religión o la reconexión de la humanidad con la deidad es un proceso en el tiempo y en el espacio. Es una experiencia personal e histórica, tanto para Dios como para nosotros. Dios viene a encontrarse con nosotros donde estamos en la historia. Otra diferencia entre las religiones paganas y la bíblica es que en las religiones paganas la gente debe abrirse paso, encontrar el camino hacia el mundo de los dioses, ganarse sus favores, reconectarse con ellos o robarles el secreto de la vida eterna. Al contrario, en la religión bíblica es Dios mismo quien nos abre el camino, viene a buscarnos para salvarnos, para llevarnos de vuelta al camino de la vida, para llevarnos de vuelta a Él. Por cierto, Él mismo se convierte en el camino, en el guía y el pastor. Él camina con nosotros a través de este valle y nos guía por ese camino de reconexión con Dios. Esta es la religión de Dios, la religión de la gracia. Aplicación a la vida. Examina la senda de tu vida. ¿En qué senda estás? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de estar en la senda de justicia que te reconduce a la vida eterna? ¿Encontraste a otros en la misma senda que la tuya? ¿Te encontraste con gente en una senda que conduce al sentido contrario? ¿Qué puede hacer para ayudar a otros a elegir la senda de Jesús y seguirlo? Podemos confiar en que nuestro pastor nos guiará a las encrucijadas de la vida, porque antes permitimos pasar por ellas al mismo paso por esas encrucijadas. Pero hay una diferencia básica entre la encrucijada de él y la nuestra. Nosotros mismos u otros seres humanos o las consecuencias del pecado en general causamos muchas de esas coyunturas. La encrucijada del pastor fue por causa de nosotros y él la tomó sobre sí en forma sacrificial, sustitutiva y redentora. Entender esto, ¿cómo te ayuda a atravesar el sufrimiento? Identifica dos encrucijadas por las que pasaste recientemente. Identifica la conducción y el cuidado de Dios por ti en esas experiencias. Gracias por estudiar con nosotros el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda darnos un like y compartir el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.